momentos a nuestro amigo, al doctor Jesús López Almejo, tu profe de RI, profesor de Relaciones Internacionales, amigo de esta familia Sin Censura, para platicar de temas importantes que vamos a poner sobre la mesa. Profe, ¿cómo te va? Te mando un abrazo, buenas noches. Hola, mi querido Vicente, pues muy contento de estar como cada viernes en Sin Censura, listos ya para darle el análisis, querido Vicente. Oye, antes de entrarle a tus temas, a los temas en los que tienes toda la expertise, déjame preguntarte tu opinión acerca de este mensaje que publica en redes sociales Claudio X González, porque no sé si deberíamos de empezar a buscar un lugar a donde irnos. Bueno, ojalá que sea por allá del 2056, cuando regrese la oposición, los conservadores al poder. Dice Claudio X González: la llamada 4T, una gran farsa, acabará mal, muy mal. Hay que tomar nota de todos aquellos que por acción o por omisión alentaron las acciones y hechos de la actual administración y lastimaron a México. Que no se olvide quién se puso del lado del autoritarismo populista y destructor. Cayeron bien las clasecitas que les vino a dar Santiago Abascal, el de Vox, a los panistas, a los conservadores, para que hasta Claudio X González saque lo más rancio, ¿no, mi querido profe? A mí me parece muy peligroso, me parece que no tenemos que tomárnoslo a juego ni en broma, y también me parece que las autoridades correspondientes tendrían que tomar nota de este antecedente, que es sin duda alguna apología del odio, Vicente. Y realmente estamos viendo que un empresario que fue muy beneficiado en épocas anteriores, que evadía impuestos, que tenía acceso hasta la oficina principal de Los Pinos, cuando Los Pinos era la sede presidencial, pues ha perdido bastantes privilegios. Prácticamente ese tuit tendría que decir: todos los que se pusieron del lado del presidente que se atrevió a cobrarnos a las empresas de mi papá y a las mías y a ponernos en ridículo a las organizaciones que nos ayudaban a evadir impuestos, del lado de ese populista, tenemos que anotarlos en la lista. Pues si AMLO es populista, que me anoten en la lista, porque yo también abiertamente, desde que estaba en una universidad panista, abiertamente decía que yo era pro AMLO. He criticado muchas veces al presidente, me parece que hay que decirlo con todas sus letras, muchos se esconden bajo la objetividad de la academia. Yo abiertamente te consta que lo he venido sosteniendo, que yo no sabía mis compañeros, pero yo en particular sí me asumía como alguien pro AMLO, y me parece que esto que hace este señor X González, no hay que menospreciarlo y no hay que dejarlo de lado, porque eso de que no se olvide quién se puso del lado del autoritarismo populista y destructor es como cuando ocurrió el genocidio en Ruanda. Un genocidio, mi querido Vicente, de acuerdo a lo que dice la Corte Penal Internacional en el Estatuto de Roma, justamente tiene que ver con violentar políticamente e incluso, ¿no?, pasar al grado de exterminio a quienes tienen una ideología, profesan una postura política concreta y se ve violentada en razón justamente de eso. Entonces, que nos violenten y que nos lleven a tiempos imperiales o a tiempos de la Santa Inquisición, en donde pensar distinto a lo que era el statu quo dominante es meritorio de que nos anoten en una lista. ¿Para qué? ¿Para cobrarnos qué? ¿Para no darnos trabajo? ¿Para perseguirnos? ¿Para violentarnos? ¿Para desaparecernos? ¿Para qué? Sería la pregunta. Entonces, no sé si por ignorancia o no sé si por un valor sobreestimado de este individuo, que se cree que sus millones lo pueden hacer una persona pues que se mantenga impune, pero raya incluso hasta una actitud un poco genocida, Vicente. Digo que un poco porque justamente así es como se empiezan los grandes genocidios en la historia de la humanidad. Oye, profe, ojalá que Claudio X González no platique seguido con Francisco Martín Moreno, el autor, escritor Francisco Martín Moreno, odiador de Andrés Manuel López Obrador. Acuérdate que dijo que hizo referencia a quemar a los morenistas en el Zócalo. Por eso te digo, ojalá que no platiquen muy seguido, porque con esto que escribió Claudio X González, ay, nanita. Sí, sino entre el falso historiador, entre Pedro Ferriz de Con, el falso periodista,
entre este falso empresario que se siente muy neoliberal, pero siempre quiere vivir a costillas del Estado, ya sea evadiendo impuestos a través de que hacen tranzas con los contadores o a través de que hacen donaciones a fundaciones que ellos mismos se inventan justamente para evadir. Pues ahora que nos vengan a decir que los que estamos mal somos los que apoyamos por una opción política en una democracia, Vicente, sí me parece que habla de su talante autoritario, y bien lo dijiste al inicio de la entrevista, parece que sí tomaron nota de las clases que les vino a dar Santi Abascal de Vox, y bueno, también este señor Agustín Laje y toda esa cúpula ante la cual el tumbaburros decía que era una misión de Dios. Probablemente también este sea el plan de Dios en su cabecita de esta gente, que de verdad da risa por un lado, es decir, da risa que en pleno siglo XXI siga habiendo gente que tenga este tipo de comportamientos inquisidores, pero al mismo tiempo, ya cuando no nos da tanta risa, es cuando esto se pueda generar, se pueda crear apología del odio a quienes pensamos de una manera particularmente política, y que cuando regresen estos individuos al poder tomen represalias, ¿no? Porque así son los fascistas, Vicente, así son las fascistas. La gente tendría que revisar qué fue lo de la noche de los cuchillos largos, y también qué fue lo primero que hizo Hitler cuando tomó el poder en Alemania en 1933. A los de su mismo partido se los descabezó, Vicente. Entonces, y todo empezó con comentarios de este tipo. Entonces, no es cosa menor, y por eso me parece que es bueno que no olvidemos que un 22 de octubre, Claudio X González decía: hay que tomar nota de todos aquellos que por acción o por omisión alentaron las acciones y hechos de la actual administración, porque es una amenaza contundente. Ahí está escrita. Así es. Oye, profe, pues los